El contenido del siguiente programa es ajeno a Universidad 92.1. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores. Enfrentamientos verbales dentro de la política partidista ataca al hombre y no a sus ideas. Aquí nosotros lo hacemos desde la academia, con base en la investigación. Lo hacemos por la radio, pero sobre todo lo hacemos políticamente hablando. Políticamente hablando. Amplía tu información. Un análisis profesional, académico y formativo de la realidad social, económica y del Estado. Ahora, políticamente hablando. Al aire. Porque la política es inherente al hombre. A continuación, transmitiendo por Universidad 92.1. Ideas políticas que suenan. La libertad de decir las cosas como son. Muy buenos días, estimados amigos, gracias por estar con nosotros un nuevo jueves en este programa Políticamente Hablando, que es parte del espacio que tiene la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a través del cual fomentamos el análisis crítico y el debate dentro de la sociedad. Agradecemos su sintonía y le comunicamos, como todos los jueves también, las diferentes formas en que puede hacernos llegar sus comentarios. Principalmente tenemos abiertas las líneas telefónicas acá en cabina, el 2207-9017 y 2207-9018. Estamos también en redes sociales, en Facebook nos encuentra como Políticamente Hablando y en Twitter como @sp_usac. SP corresponde a las siglas de Escuela de Ciencia Política. También pues puede estarse comunicando a través de nuestro correo electrónico politicamentehablando.usac@gmail.com. Queremos también invitarle a que visite nuestro sitio web, precisamente allí tenemos disponible ya todos los programas que llevamos a cabo y el de hoy, que es la continuación del jueves pasado, está disponible ahí para que usted pueda también escucharlo y ir relacionando lo que hoy vamos a tratar. Como entonces les comunico, el programa es sobre las políticas de seguridad en Guatemala. Como invitado nuevamente tenemos al licenciado Arnoldo Villagrán. Muy buenos días, licenciado Villagrán. Buenos días. Y como siempre le acompañamos el doctor Mario Roberto Morales, coordinador general del programa. Buenos días, doctor. Hola Carla, buenos días. Gracias, y para mí es un gusto estarlos acompañando en esta hora de programa, Carla Roldán. Y como todos los jueves, entonces vamos a iniciar con la introducción de Mario Roberto Morales. Bueno, pues seguimos esta mañana de jueves con la problemática que empezamos el jueves pasado con Arnoldo Villagrán en cuanto a discutir la seguridad como una política de Estado. Y recuerdo que el jueves pasado pues hablábamos de la diferencia entre seguridad nacional, seguridad democrática, estos dos conceptos, y de qué manera el Estado guatemalteco pues sigue actuando bajo la directriz de la seguridad nacional y por lo tanto considerando a la población como el enemigo interno. Y a raíz de eso pues toda la fuerza pública está diseñada más que para defender el país, para defender a una élite del propio país, de la propia población del país. Ahora bien, en esta segunda parte del programa, pues vamos a seguir ahondando en esta cuestión conceptual, pero tratando de traer la problemática a la coyuntura preelectoral o electoral que estamos viviendo en la actualidad. Y la vez pasada ya adelantábamos el hecho de que pues ya hay una corriente de opinión que relaciona la acción de la CICIG con los intereses del Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte, lo cual es perfectamente explicable y digamos todos estos destapes de corrupción pues con necesidades las necesidades geoestratégicas de ese plan para ser viabilizado por parte de Estados Unidos como parte a su vez de una política de contención de la influencia china y rusa en el resto de Centroamérica, en Nicaragua y Costa Rica básicamente, ¿no? Entonces vamos a conversar un poco de estas cosas y de otras, ¿verdad? Porque el asunto de la seguridad pues tiene una serie de relaciones y ramificaciones que Arnoldo sabe mejor que nosotros y que estoy seguro que nos va a ilustrar sobre las mismas, así como lo hizo el jueves pasado.
Se trata de analizar la coyuntura actual de Guatemala, es decir, los destapes de la corrupción, desde la perspectiva de la seguridad hemisférica, la seguridad nacional, y naturalmente para esto tendremos que hablar sobre qué es el Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte. Un asunto que los analistas, no sé por qué, insisten en no tratar o en soslayar o en minimizar cuando abordan la problemática de la corrupción, ¿no? Así que, sin más, yo le devuelvo la palabra a Carla para que nos presente de nuevo brevemente a Arnoldo Villagrán, uno de los actores políticos más dinámicos de la coyuntura reciente de Guatemala, y que empecemos con nuestro análisis de la coyuntura actual desde la perspectiva de la seguridad. Carla. Gracias, doctor. Y bueno, como les comentaba, este programa está disponible en nuestro sitio electrónico. Lo pueden visitar en www.politicamentehablando.net. Ahí ya la semana pasada dimos el currículum completo del licenciado Villagrán. Hoy vamos a mencionar algunos puntos para poder entrar de lleno a la temática, que creo que se va a expandir bastante, así nos da suficiente tiempo para abordarla. Entonces, mencionándoles, es politólogo, egresado de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos, ha participado en los planteamientos de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad y la creación del Consejo Nacional de Seguridad del Estado. Delegado presidencial para el seguimiento de la Estrategia de Seguridad Centroamericana en el marco del SICA, presidente pro tempore de la Mesa para el Seguimiento del Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia. Ha sido coordinador general del Centro de Coordinación de Información Interinstitucional, SECOIN, del Ministerio de Gobernación. También fue viceministro de Seguridad en el Ministerio de Gobernación y ha estudiado la especialidad de inteligencia en varios países. Tiene también otra especialidad en planificación de operaciones militares, la cual estudió en Vietnam en el curso de Comando y Estado Mayor, y fue condecorado con la Orden del Mérito Intelectual por parte del Ejército de Guatemala con motivo de la elaboración del Libro Blanco de la Defensa Nacional. Entonces, muy buenos días nuevamente, licenciado Villagrán, gracias por estar con nosotros, y entramos ya con los temas del día de hoy. Hablemos sobre seguridad en Guatemala en el marco de el Plan de la Alianza para la Prosperidad. Muchas gracias, Carolina. Bien, miren, yo creo que aquí hay un problema serio dentro de ese plan. En primer lugar, se aplica el mismo modelo económico y se aplican o se ha priorizado las agendas empresariales. ¿Qué nos dice eso? Que es más de lo mismo. Si bien es cierto, en el documento final se aborda todo un estudio socioeconómico, etcétera, pero son los estudios recurrentes. Guatemala y Centroamérica están sobrediagnosticados. Yo creo que esa sería la palabra. Todo el mundo sabe cuáles son los problemas y todo el mundo quiere dar recetas, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el problema de este plan? ¿Estarán los empresarios dispuestos a financiarlo? Yo me lo pregunto, porque todo está recostado precisamente en las donaciones, en los préstamos, etcétera, ¿verdad? Y eso nos lleva a pensar entonces que están esperanzados a que Estados Unidos va a dar 5,000 millones, algo así, de dólares, y un 1,000 cada año, durante 5 años. Y eso solo sería el 20% de todo el financiamiento. El resto tendría que darlo los empresarios, por lo menos del Triángulo Norte. Yo no sé en qué posibilidades se encuentran ellos para financiar algo, si ellos no han financiado ese tipo de proyectos, pues. Y ese creo que sigue siendo el talón de Aquiles. Y por otro lado, la relación laboral que se establece con los trabajadores. Ese es otro gran problema que se plantea. Porque, si bien es cierto, hay un problema de desigualdad en Guatemala, ese problema en Guatemala no ha sido resuelto nunca, porque es precisamente los problemas estructurales que venimos arrastrando. Y entonces ahí nos planteamos que si es un acuerdo entre empresarios y cuál va a ser la tajada para cada uno, yo creo que esos planes nacen muertos, ¿verdad? Muy bonitos, muy bien elaborados técnicamente, pero yo creo que hasta ahí llegan, ¿verdad? Y eso pues plantea un nuevo problema en el caso de la seguridad,
porque se plantean cosas muy bonitas de la seguridad, pero aquí tenemos un problema serio de la seguridad en Guatemala. Y es precisamente que la seguridad tiene que estar ligada a la justicia y a otras políticas de Estado. Es una situación integral, ¿verdad? Desde los acuerdos de paz se plantea lo obsoleto de nuestro sistema de justicia, ¿verdad? Ahora es una novedad la CICIG, porque hace investigación científica. Acuérdense que esto en cualquier juicio, etcétera, penal, se basa nada más en los testigos. Y ustedes saben que los testigos pueden comprarse, son falsos muchas veces. Entonces, si nuestro sistema de justicia es obsoleto y ya no responde a las necesidades de nuestra situación política, económica y social actual, entonces, ¿qué hacer con eso? Sigue siendo el problema recurrente, pues, sigue siendo las materias de retrasada que llevamos como siempre, ¿verdad? Por eso es que la CICIG ha dado una cátedra de cómo hacer investigación, porque se basa en las pruebas científicas, se basa en el seguimiento, las escuchas telefónicas y toda una serie de técnicas policiales, ¿verdad? Y de investigación que en Guatemala no se han utilizado. Acuérdense que antes la verdad se la sacaban a la gente a leñazos y decía que sí porque no quería que se le siguieran pegando. Eso no es una prueba científica. Entonces el sistema de justicia tiene que reformarse. Pero aquí caigo a otra cosa, que es importante, y es la misma reforma del Estado, ¿verdad? El Estado que nosotros tenemos sigue siendo el Estado cafetalero que se creó en 1871, ¿verdad? En beneficio o para sacar el café de Guatemala, y se pusieron telégrafos, se pusieron ferrocarriles, y eso fue un avance, por supuesto, ¿verdad? No vamos a decir que no, pero estaba dedicado precisamente a determinadas élites para sacar su producto. Ese Estado cafetalero lo seguimos viendo en la actualidad. Miren, tan es conservador que se sigue sacando el café de la misma manera que se sacaba en 1871, la misma forma. Van y lo embarcan, 2015 estoy hablando ahora, lo embarcan en oro, ¿va? ¿Cuál es el gran problema? Que no le dan ningún valor agregado aquí, no lo tuestan, no lo muelen, no lo perfuman, no sé. Y eso sigue siendo la base económica de nuestra sociedad. Y ahora hay una cosa más. ¿Cuánto aporta al PIB esta producción de café? La industria en Guatemala está por los suelos. Solo aporta el 12 o el 14% al PIB. Y las remesas han estado sustituyendo todo eso, pues. Entonces, pues, tenemos un sistema económico, un modelo económico agroexportador, sigue aplicando lo mismo. Y entonces, los acuerdos, por ejemplo, el TLC es un acuerdo entre comerciantes, ¿verdad? Pero que es solo de una vía. Guatemala ni ninguno puede llevar los productos suyos a Estados Unidos porque hay leyes proteccionistas que lo impiden. Pero es un camino de una sola vía. Los mismos mexicanos no lo pudieron hacer con su producción industrial, no lo pudieron introducir a Estados Unidos. ¿Y qué hicieron? Voltearon a ver a Centroamérica. Entonces esto se llenó de Electras y de Banco Azteca y ahí está pues el problema, ¿verdad? Hasta las pacas son producto de esa situación. Ahora, la reforma del Estado es el gran ausente, pero otra cosa que está ausente y que todavía subyace en la mentalidad de la sociedad guatemalteca en general y de sus instituciones, es el sistema democrático. Estamos en una transición todavía, ¿verdad? Hay quien dice, es que con los acuerdos de paz ya llegamos a la democracia. No, es que en 1984, con el regreso de los civiles a la presidencia, ya hay democracia. No es así. La democracia no es solamente elecciones, ¿verdad? Ni la democracia es solamente ocupar determinados cargos. Es cuando las instituciones del Estado realmente funcionan en función de lo que fueron creados y en beneficio de la sociedad además, ¿verdad? Para resolver las grandes carencias. Y una de las grandes carencias precisamente es la justicia y la seguridad. Miren este gobierno, ¿cuál era su lema? La mano dura, pero la mano dura se ha aplicado en Guatemala desde hace 60 años, en represión precisamente contra la población. Y eso significa, y ustedes lo tienen en los ejemplos claros, ¿verdad? Cuando se hicieron las demandas de determinados sectores de la población, ¿cuál fue la respuesta del Estado? Reprimir. Reprimieron en Alaska, reprimieron
en San Rafael, en las mineras y en todos lados, ¿verdad? Y siguen reprimiendo. Y entonces cuando la represión es la única respuesta, estamos hablando de un Estado autoritario, ¿verdad? Y ese Estado autoritario ahora se le quiere dar más elementos para que persista. Y eso nos mete a la cuestión electoral. ¿En manos de quién va a estar el país después del 6 de septiembre? O después de la segunda vuelta, si se da. A mí me parece un problema muy serio. Bueno, entonces, recapitulando, quizás pueda decirse que, digamos, en el plano económico, el plan para la prosperidad del Triángulo Norte probablemente se siga el mismo esquema que ha seguido el capital corporativo transnacional aquí en su relación con la oligarquía, ¿no? Es decir, vienen, invierten, compran y la oligarquía se hace socia minoritaria, pues no invierte, se hace socia minoritaria y se vuelve rentista. Y quizá, digamos, pueda uno inferir de esto que ese plan va a implicar más palma africana, más mineras, más hidroeléctricas, o sea, más de esta modo de acumulación llamado extractivista, ¿no? Es probable que en eso consista, digamos, el rubro de inversión en el plan para la prosperidad del Triángulo Norte. Y en el plan de la seguridad, pues seguramente la militarización del área, ¿no? Bajo la sombrilla de la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Y naturalmente todos estos elementos que decía Arnoldo, de la debilidad del Estado, de la injerencia de las mafias en el poder, etcétera, esta a veces indiferenciación entre oligarquía y crimen organizado, en fin, todo esto naturalmente tiene que ver con la acción de la CICIG para sentar mejores bases para el funcionamiento de este plan para la prosperidad del Triángulo Norte, porque digamos, este caos en el que se vive, este Estado sin Estado, este país sin Estado, pues necesita de un Estado, y me imagino que ese es el interés estadounidense, que aquí haya un Estado, ¿no? Y como la oligarquía, pues es un actor, digamos, ineludible en esto, pues se le tiene que tomar en cuenta o recurrir a ella para que contribuya a que aquí de veras haya un Estado que funcione, ¿no? No sé, esto podría yo inferir como síntesis, ¿verdad? Pero yo sé que Arnoldo, tenés algo más que decir sobre esto, ¿no? Sí, y el otro problema, no solamente la poca voluntad de inversión, se espera que vengan inversiones de externas. Yo no sé cuándo va a ser eso, ¿verdad? Pero si aquí no se le da garantías a nadie para invertir, yo creo que eso no se va a dar. Pero el otro elemento, y eso es estructural también, es los frágiles sistemas fiscales que existen en nuestros estados. Mire cuánto se dejó de percibir, ¿verdad? Yo me acuerdo que hay estados como los socialdemócratas, ¿verdad? Y Noruega, Suecia, en donde el Estado percibe una gran cantidad de impuestos de la población, ¿verdad? Aquí cada vez que se habla de reforma fiscal, dice, ya vieron, dice la oligarquía, es que nos van a poner más impuestos, con eso, con el petate del muerto nos espantan. Sin embargo, debe ser proporcional a los ingresos, a la riqueza, etcétera, ¿verdad? Esos países que perciben casi el 54% de impuestos por parte de la población, les regresan en servicios, en bienes, etcétera, educación, salud, etcétera. O sea, la gente se siente contenta con tributar al Estado, porque saben que el Estado les va a regresar eso. Qué bonito fuera que aquí, miren, en Guatemala es difícil y triste envejecer, porque no tiene una persona no tiene futuro, no hay quien vaya a velar por ella, mucho menos por los niños, por su salud, donde debe ser gratuita, donde debe ser, etcétera. Yo no digo que el Estado, porque aquí nos enfrentamos a los neoliberales que siempre lo plantean, ¿verdad? Aquí el Estado no debe ser el papá de nadie, pero sí proporcionar determinadas condiciones para que la gente tenga bienestar y desarrollo, ¿verdad? Sí. Eso es bien importante. Entonces, el frágil sistema fiscal en Guatemala, en El Salvador y en Honduras, porque son los tres países, no da para más tampoco. ¿Qué inversión social puede haber? Cuando la inversión social en Guatemala es el 8%. Eso llora sangre, pues. El Estado
8% invierte en la sociedad. Eso es triste. Y alguien decía en un programa de televisión antenoche o algo así, que después del destape de la red de la línea, no se había incrementado la recaudación fiscal. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿O es que los de la línea son inocentes? ¿O qué es lo que está pasando, no? No, y ahí tenemos que pasar a la integración, pero lo podemos platicar. Exacto. Vamos a ir a nuestra primera pausa con información de acá de los amigos de Radio Universidad. Ya regresamos con este tema del día de hoy, políticas de seguridad en Guatemala, en el marco del Plan de la Alianza para la Prosperidad. Una radio grande entre las del mundo. Universidad 921. Ideas que suenan. A la velocidad del flash. Vamos y venimos del pasado, que es como tener un diálogo con la memoria. Diálogo con la memoria. Exposición colectiva de fotografía, abierta durante los meses de julio, agosto y primera semana de septiembre. Museo Universitario, con el apoyo de Universidad 921. Ideas que suenan. Mi hija Suri ya fue a ver la obra, País de Títeres, y salió asombrada al darse cuenta cuánto daño le hemos hecho a Guatemala. Guatemaltecos y guatemaltecas, mi hermosa Jandrita también ya fue a verla y recordó cómo manejó a los títeres cuando ella estuvo en el gobierno. Por eso, vea la obra de teatro País de Títeres, que presenta Teatro Pueblo en el Teatro IPSA 11 Avenida 1273 Zona 1. Funciones viernes 20 horas, sábado 17 y 20 horas, domingo 17 horas. Precios accesibles. Invitan Teatro Pueblo, IPSA y Universidad 921. Ideas que suenan. Yo siempre he sabido que hemos sido títeres, por eso mejor yo me hago el loco. Garífona, indígena, xinca, Castilla. Hoy la diferencia es que ya no hay diferencias entre culturas, sino solo sociedades multiculturales. Diplomado Metodología Cualitativa. Las diversas culturas en la sociedad actual no son divergentes, son convergentes. Diplomado Metodología Cualitativa. Y las metodologías cualitativas intentan explicar la lógica de lo diverso. Diplomado Metodología Cualitativa. Dirigido a estudiantes de ciencias sociales con pensum cerrado. Cupo 30 personas. Duración 32 horas. 7, 10, 21 y 26 de agosto. 4, 9, 18 y 23 de septiembre, 8 de la mañana. Instituto de Estudios Interétnicos USAC. 10ª calle 937, Zona 1. Invitan Universidad de San Carlos de Guatemala. Instituto de Estudios Interétnicos IDEI. Escuela de Historia y Universidad 921. Ideas que suenan. La Universidad de San Carlos está consciente de que el ser humano no solo es lógico, histórico, humanista, creativo, científico, sino es también estético. De ahí que la Facultad de Odontología sea la única con facultad para tratar estéticamente su dentadura. Así lo demuestran 387,000 tratamientos dentales equivalentes a 12 millones de quetzales destinados a la población guatemalteca. La gente que sonríe con libertad y la Chabela nos lo recomiendan. Facultad de Odontología desde 1895, sirviendo a la sociedad guatemalteca. Difundimos el conocimiento científico, tecnológico, histórico, social, humanístico y antropológico en todas las ramas del saber. Y en el medio exclusivo para oír. Esta es Universidad 921 FM. Ideas que te suenan. Muy bien, amigos, estamos de vuelta con esta segunda parte del programa. Hoy tenemos como invitado al licenciado Arnoldo Villagrán. Estamos platicando sobre las políticas de seguridad en Guatemala en dos temas, ¿verdad? Primero es sobre en el marco del Plan de la Alianza para la Prosperidad y la actuación de la CICIG en el Triángulo Norte. Y también vamos a estar hablando sobre la seguridad en el marco de las elecciones
Vamos a estar platicando sobre cómo se aplicaría aquí la seguridad democrática. Incluso vamos a hablar un poquito sobre todas estas cuestiones del terrorismo informático. Creo que valdría la pena mezclarlo ahí, ¿verdad? Lo que se comentó últimamente de Anonymous, que tanto de verdad está preparado el sistema para este tipo de cuestiones, pero más que todo ampliar sobre la violencia que se puede dar en el marco de las elecciones. Entonces, para ir finalizando ya, licenciado Villagrán, el tema de la CICIG, platiquemos, y del marco del Plan de la Alianza para la Prosperidad, platiquemos entonces de todas estas políticas y estas resultados que está dando la CICIG aquí en Guatemala, y si hay una posibilidad de réplica en el mismo Triángulo Norte, ¿no? Ya se estaba hablando de que en Honduras se está pidiendo una CICIG. Sí. ¿A qué lógica responde esto? Bien. Antes quisiera decir que uno de los grandes ausentes dentro de este proyecto, pero no solo de este proyecto, sino en general, es la integración centroamericana. El tema de la integración es un problema serio, ¿verdad? Porque sigue siendo también agendas empresariales, ¿verdad? Y nosotros tenemos ya ejemplos en América del Sur de cómo puede darse una verdadera integración. No se trata únicamente de hacer negocios con el norte y cuánto dinero voy a pagar para eso. Se trata de desarrollar algunos elementos como la cooperación, la solidaridad, la hermandad, que si bien es cierto se ha aplicado en el sur, eso ha tenido muchos detractores. Y voy a poner algo muy sencillo, el petróleo. El petróleo es una riqueza enorme para los Estados Unidos. Sin embargo, ya ven ustedes que se les terminaron las reservas y lo fueron a buscar a través de las guerras a otros lugares, sobre todo al Oriente, al Medio Oriente, etcétera, Irak, todos esos lugares. Pero en el sur es una digamos, una estrategia de solidaridad, porque si uno no tiene dinero para pagar el petróleo a Venezuela, por ejemplo, lo puede pagar en servicios, en granos, en muchas cosas, y permite además integrar a los estados y colaborar entre sí. No se trata de que amarrarlos y llevar una situación leonina contra los estados. Eso ha permitido que tenga esos proyectos del ALBA y de todos estos, Petrocaribe, una demanda enorme de querer aplicar. Este gobierno y el anterior lo quisieron hacer. El problema está que al venir el petróleo a Guatemala, los empresarios de siempre querían manejarlo, querían imponer sus precios, querían imponerlo todo. Ahí Chávez le regaló a las municipalidades un barco lleno de combustible, no pudieron tenerlo en Guatemala. ¿Por qué? Porque aquí toda la infraestructura la tienen los azucareros, ¿verdad? Toda la infraestructura del petróleo, ellos la tienen en sus manos y son concesiones para largo plazo. Y entonces, ¿de qué sirve que nos traigan petróleo y siga siempre los mismos precios y todo? Si era un producto para la colaboración entre los pueblos. Ese tipo de integración es la que se está buscando, no que del norte nos impongan precios que no podemos pagar. Y ahí nos metemos a que las deudas de estos países son impagables, incobrables también, ¿verdad? Y aquí, en este marco, a mí me gustaría hacer una reflexión, no sé si también la parte de esta agenda de corrupción global, que nos invita también a la reflexión de quién la está avanzando, porque recientemente en Brasil, estas manifestaciones multitudinarias contra la corrupción de la presidenta Dilma, y así se van replicando varias, pero hay estudios y hay mucha gente crítica que empieza a decir quién está financiando este tipo de gente que promueve estas desestabilizaciones, ¿no? Son varias redes de grupos conservadores de norteamericanos incluso, ¿verdad? Porque sí hay ahí algunas cuestiones que se pueden buscar ahora con las redes sociales y la facilidad del internet, ¿verdad? Que se puede uno empezar a ser más crítico. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta forma, como usted decía, de que hay integración en el sur, que hay solidaridad y que se está dando y que ha tenido muchos detractores, y creo que es parte de esto también, estos ataques, ¿no? De este tipo de acciones. Es que es sencillo, mire, no es superficial, pero para los Estados Unidos es un gran problema no pagar el 1% de regalías en Venezuela. Tienen que pagar más de 35%. Porque así lo establecieron los nuevos convenios. Ellos no están dispuestos a pagar eso, si nunca lo han pagado en América Latina. Ellos quieren el petróleo gratis casi, ¿va? Se llevan los recursos, mire la minería en Guatemala, entonces, se lo llevan todo gratis. Entonces, ¿cómo es posible que ellos quieran pagar eso? No, si ellos se han enriquecido siempre con esas regalías del 1%, de Guatemala el 1% lo pagaron siempre
Y dígame usted en el Petén, donde sacaron tanto petróleo, ¿de qué le ha servido al Petén y al Estado guatemalteco esa extracción? De nada. Simplemente se han enriquecido otras personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a ver que es necesario votar a estos gobiernos. Este es un dictador, ¿no? Chávez. Este no nos quiere hacer caso, etcétera. Y entonces hay un financiamiento ya perverso, ¿verdad?, para desestabilizar estos gobiernos. De ahí viene. No es de que a una persona se le ocurrió, no. El centro de todo es precisamente la lucha por el petróleo, la lucha por los recursos y por tener el control de esos recursos, ¿verdad? Y ahí en este marco entra Guatemala y el plan de la alianza y, sí, pues, y las actuaciones, sí, ¿no? De Y la lucha contra la corrupción, Ajá. ¿no? Que es una agenda como la guerra contra el terrorismo, la guerra contra el narcotráfico, ahora la lucha contra la corrupción, ¿no? Es decir, son mecanismos para quitar a los que no sirven y dejar a los que sí sirven. A lo que los sirven a ellos, por supuesto, ¿verdad? Sí. Porque ese es el gran problema. Y miren, aquí en Guatemala, por ejemplo, la lucha contra las drogas, todo fracasó. Eso no existe. Pero será interés grande de ellos, no. Ellos necesitan tener estos corredores expeditos. Exacto, sí, son temas que se posicionan en la mente de las personas como nosotros, ¿verdad? La cuestión de la corrupción y como que la corrupción es el peor mal de todos, ¿sí? Quitando a uno u otro político, entonces se va a acabar sin cuestionar realmente el sistema que está detrás y cuáles son los intereses, ¿no? Pero ahora entonces para ya entrar al tema de las elecciones, licenciado, hablemos sobre la seguridad o políticas de seguridad dentro del marco de las elecciones que se aproximan. Bueno, este es un tema muy complejo y ha creado una gran incertidumbre, ¿verdad? Pero la lucha se sigue dando entre diferentes fracciones de la misma oligarquía, del ejército, del control. Acuérdense que este gobierno fue el proyecto político de los militares con el capital emergente, ¿verdad? Y el capital emergente ya sabemos quiénes son, pues los nuevos financistas, los banqueros, hasta el crimen organizado. Eso ha hecho más compleja la situación. Por ejemplo, yo me sigo preguntando, ¿en manos de quién va a quedar el país? ¿Verdad? Bueno, si las elecciones se dieran hoy, ya sabemos quién ganaría, pero hay una campaña por votar esos punteros. ¿Por qué? Porque pertenecen también a las mafias, al crimen organizado. La misma Sandra que tenía un año de no pasar de 14 puntos, ahora bajó a 9. O díganme ustedes, ¿cuál es la opción para Guatemala? A mí me preocuparía que el Estado, que se estaría dando una continuidad para que el ejército tenga el control político del Estado, ¿verdad? Porque hacia ahí apunta. Por ejemplo, de repente es Jimmy Morales el que puntea, ¿va? Y ya en la ciudad está tablas con Valdizón y en algunos lugares ya se lo sobrepasó, ¿verdad? Ahora, yo miro eso como una campaña mediática también, ¿verdad? Porque no existen estructuras políticas que lo respalden exactamente, pero sí existen estas estructuras que participaron en el conflicto armado, ¿verdad? Y entonces, si eso fuera así, estaríamos regresando a un sistema autoritario peor que el que estamos en este momento con este gobierno, porque esta sí es la línea dura del ejército, ¿verdad? Y entonces el Estado autoritario estaría campeando, ¿verdad?, la represión y todo. Y fíjense que sería legal. ¿Por qué? Porque el proyecto contrainsurgente está legalizado en la Constitución de la República. Ahí ustedes lo ven en el artículo 244. Miren las funciones que tiene el Ejército de Guatemala. La seguridad, bueno, hay como 7, 8, pero la seguridad interna sigue siendo una de las funciones del Ejército de Guatemala. Y entonces eso le da una serie de potestades para poder tener el control del Estado. Y los casos más paradigmáticos tal vez sean los estados de excepción. Ahora, ¿qué pasa con los estados de excepción? Se basan precisamente en una ley que supuestamente tiene rango constitucional, que es la Ley de Orden Público. Y si ustedes ven la Ley de Orden Público, es obsoleta, está hecha para los tiempos de la guerra, ¿verdad? Esa situación los escenarios que plantea esa ley no son los que actualmente se estarían dando, pero además tiene una serie de falencias. Por ejemplo, ustedes miran algunos artículos de la Ley de Orden Público y dice, como dice el artículo tal de la Constitución de la República, para apoyarse, ¿va? Y ustedes van a la Constitución y no dice nada de eso, sobre medio ambiente, sobre otras cosas habla. ¿Por qué es eso?
porque no está hablando de la Constitución de 1985, está hablando del 56, o del 65, perdón. Entonces, se reforma la Constitución, pero no se reforman estas leyes. Y entonces, eso sería legal. La represión sería legal, porque ahí lo dicen estas leyes. La misma Constitución lo dice, porque esas son las funciones que se le da al ejército. Pero no sería legítimo, ese es el otro problema. No es legítimo porque no estamos viviendo esos tiempos de la guerra, no estamos viviendo esos escenarios políticos, sino que son otros, ¿verdad? Si bien es cierto, antes, cuando se dieron los acuerdos de paz, no existía el crimen organizado como tal, y el narcotráfico no se había desarrollado como tal, y por eso es que los acuerdos de paz no lo plantean, pero eso no significa que los mismos actores internos o que están detrás de todo eso no se hayan desarrollado, pues, ¿verdad? Y eso es un problema serio. Alguien dice, no, pero es que los acuerdos de paz no valen. Fíjense que nosotros vimos el desgaste político que sufrieron los acuerdos de paz. En algunos lugares, si ganaba el sí, le iban a quitar la cabeza, y la gente después de salir de la guerra no quería eso, ¿verdad? Entonces se hacen las reformas a la Constitución y gana el no, ¿verdad? Por todo ese desgaste político a que fue sometido esos capítulos. Además que el gobierno que firmó la paz no cumplió con los acuerdos. ¿Y qué pasa al final? Ya vieron, dice, en las reformas constitucionales. La gente dice no a los acuerdos de paz. No era eso. Era no a las reformas, pero los acuerdos de paz tendrían que tener vigencia. Regresando a lo mismo, la seguridad es un problema serio, ya vemos, así como quien no quiere la cosa, ¿verdad? Los asesinatos que ya se están dando contra algunos candidatos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitan que aquí esté fulano, o en el oriente, ¿verdad? Que a veces solo hay un candidato. ¿Por qué? Porque se ha limpiado la mesa, ¿verdad? Se han eliminado los candidatos o se les ha amenazado. Si usted gana aquí, se lo va a llevar la tristeza. Y cosas como esas de la violencia. Pero también podemos llegar hasta el mismo proceso electoral. Miren, en Guatemala hay fraude, y se da en las mesas electorales, y se da con los fiscales de mesa, lo que hablábamos, ¿verdad? Hay 1000 formas de lograr que los votos de determinado partido se planteen como ganadores. Primero, porque se tiene mucha plata para tener fiscales en todos lados. Lo otro, hay una cantidad de truquitos. Por ejemplo, un partido que yo conozco sacó 300 votos en una finca, o en un departamento del norte. Eso es trasladado electrónicamente. Cuando llega al centro de cómputo aquí en Tikal Futuro, eran 3 votos. Le quitaron los ceros, así de sencillo. O en el sur, eran 150 votos, llegaron solo 15 votos. Esos fraudes los hacen porque el que maneja la tecnología lo puede hacer, ¿verdad? Y no hay posibilidad de impugnar, porque las actas, si bien es cierto, llegan, pero usted puede tener únicamente 24 o 48 horas, no me acuerdo cuánto, para poder impugnar. El resultado no se puede impugnar porque eso ya está metido en la base de datos y es muy difícil hacerlo. Uh-huh. Pero ahí esta pregunta cabal creo que entra lo del terrorismo informático que se mencionaba, ¿no? Porque se menciona incluso que se podrían alterar los resultados dentro de esta elección. Una primera alarma supuestamente se dio por parte de este grupo Anónimos Guatemala, que realmente ellos lo que hicieron fue una cosa bien sencilla que creo que no necesitaría mucho. Sin embargo, ¿qué tanta capacidad tiene el sistema para poder realmente evitar, ¿verdad?, que otros grupos sí puedan manipular este tipo de resultados? Tenemos que empezar por pensar o por determinar quién es el que maneja esa base de datos. Ustedes ven en Tikal Futura la vez pasada, ¿verdad? El CACIF metió el centro de cómputo, arriba está Dionisio Gutiérrez y otras gentes. Ellos estaban manipulando todo. Y no tuvieron la delicadeza de quitarle el micrófono a un funcionario, y se escuchó lo que estaban diciendo sobre el fraude. Entonces, si ellos manejan esos datos, imagínense que su gente es la que maneja las computadoras que están recibiendo todo. ¿Qué no pueden hacer ahí, pues? Eso es un delito, por supuesto. Los ciberdelitos así se dan. Alteración de datos, suplantar personalidad, bueno, hasta las tarjetas de crédito se pueden clonar. Eso es un delito que en el sistema electoral todavía no está tipificado, y todavía no hay medidas contra eso. Ese es el gran problema. Entonces, en este momento,
es una novedad para ellos poderlo hacer y poder alterar los datos. Fíjense, en la misma mesa se puede dar. Ustedes están viendo los fiscales contar los votos, pero hay uno que tiene en la mano, entre los dedos, un pequeño crayoncito o mina, y cuando está pasándole la mano, lo raya. Entonces ese es un voto nulo, y los votos de ellos sí se pueden. En las mesas electorales hay una cantidad de trucos para hacerlo. Es más, si usted no tiene dinero para poner fiscales, ellos lo compran. O el fiscal que usted convenció con tanto problema para hacerlo y no tiene pisto para darle en lo que suele una refacción, ellos lo compran. O se levanta al baño y le ponen algo en el café y le da una diarrea de todos los diablos y se tiene que estar moviendo y no está presente en la mesa. Los partidos pequeños no tienen la posibilidad de tener los fiscales en todas las mesas y en todo el país. Son más de 40,000 mesas. Y solo en la ciudad son 1,800 y pico, y centros centros son como 400 y pico también. Muy bien, entonces vamos a ir a nuestra segunda pausa y ya regresamos con más de este tema. Nacimos con una visión académico-política, propositiva, vinculante, socialmente comprometida. Que la única institución que puede sacar adelante a nuestro país es la Universidad de San Carlos. Y radiofónicamente auditiva. Esta es Universidad 92.1 FM. Ideas que suenan. Algunos piensan que a los jóvenes no les gusta la marimba. Eso es mentira, a mí sí me gusta. No solo les gusta, sino la interpretan. Ven y deleítate con las melodías de la marimba juvenil de concierto de la Dirección General de Educación Física DIGEF, dirigida por el maestro Juan Carlos Pérez, en el Museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, MUSAC. Viernes 28 de agosto, 16 horas. Ingreso, 5 quetzales. Invitan Dirección General de Educación Física DIGEF, Ministerio de Educación, Museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, MUSAC y Universidad 92.1. Ideas que suenan. El arte en miniatura y su perfección por mucho tiempo se llegó a creer era un don dado exclusivamente a los orientales. Pero ya gigantes artistas jugueteros antigüeños nos demuestran lo contrario, trabajando miniaturas de cocina en barro pintado. Miniaturas de cocina en barro pintado. Colección declarada pieza del mes. Valore la calidad y detalle de nuestros artesanos en la realización de vajillas para niñas y niños en el siglo XX. Museo Universitario, abierta al público todo el mes de agosto. Invita 92.1 FM, Universidad. Esta sí es Venezuela. A partir de esta semana y todos los miércoles estará al aire por Universidad 92.1 a las 6 de la tarde. El programa Esta sí es Venezuela. Hace rato que está lloviendo pueblo en Venezuela, y hace rato largo que comenzó la siembra nueva. Hace rato que está lloviendo pueblo en Venezuela, y hace rato largo. Una radio para ir y enseñar a todos. Universidad 92.1. Ideas que suenan. Bien amigos, ya regresamos a esta última fase del programa. Vamos a ir ya concluyendo, analizando las políticas de seguridad de Guatemala dentro del marco de la Alianza para la Prosperidad. También vamos a hablar ahora ya en el marco de las elecciones, y entonces ya vamos a tener la intervención de Mario Roberto para ir acortando ya este último plazo. Sí, a partir de lo que decían Arnoldo, se me ocurría a mí la imagen de que bueno, esto lo ha dicho mucha gente, no hay por quién votar porque en el panorama nadie aparece mejor que nadie. Eso es evidente y la CICIG con sus destapes se encargó de evidenciarlo. En este marco me parece a mí inexplicable desde un punto de vista racional
las fiebres no solo del antivaldisonismo, ¿verdad? Que linchan a Valdizón como si hubiera alguien mejor que él, o que ahora, que ante el peligro de Jimmy Morales, pues se denuncia la fuerza política que está detrás de él, como si hubiera alguien mejor que él, y entonces recurriendo a lo menos peor, ahora cierta progresía pues dice, bueno, lo menos peor es Sandra, ¿no? Pero la verdad es que nadie es mejor que el otro. Esa es la verdad. Entonces, esto me lleva a la pregunta de si el plan para la prosperidad del Triángulo Norte es la agenda geopolítica de Estados Unidos, y si Estados Unidos es, digamos, la potencia que tiene hegemonía y dominación sobre nosotros, le convendría a esos planes, por ejemplo, un presidente como Jimmy Morales y lo que eso implica, ¿no? El regreso de los militares contrainsurgentes al control del Estado. ¿Le conviene eso? ¿Le convendría a Valdizón, o será que lo consideran incontrolable hasta cierto punto? ¿Y será que este bandazo de la progresía bien pensante hacia Sandra no es ya, digamos, algo concertado en cuanto a, bueno, ella es la más dócil, la más manejable, para que los planes para el plan para la prosperidad del Triángulo Norte camine de mejor manera, ¿no? Esto podría ser, sin embargo, no es definitorio, porque las encuestas en este momento no son confiables. Ninguna encuesta es confiable. Entonces estamos en una película de suspenso, no se sabe qué va a pasar. Lo que sí probablemente pase es que haya violencia el día de las elecciones, un día antes, el día de las elecciones, un día después, y estas anomalías en las mesas a las que se refería Arnoldo hace un momento, ¿no? Y estamos en ese dilema, ¿no? No creo que quepa en este panorama en el que no hay nadie mejor que nadie, rasgarse las vestiduras moralistamente linchando a nadie, porque en nombre de qué o de quién se está linchando a nadie, o a Jimmy, o a Valdizón, o a Sandra, o a quién, ¿no? En realidad, la opción habría sido hacer un movimiento inteligente para que las elecciones se pospusieran y cambiar las leyes antes. Eso no se ha podido hacer. Y por cierto, hay un actor emergente que es el Grupo Semilla, ¿no? Que también tiene una agenda política y un interés político de poder, ¿no? Y no sé si este grupo, digamos, ante la imposibilidad de impedir las elecciones y posponerlas, se alinee con alguno de los candidatos punteros. No sé qué opina aparte de esto Arnoldo. Hay una tendencia ahora, ¿verdad?, que se ha estado manejando en la última semana precisamente, de parte de algunos sectores académicos, analistas, críticos, de que la mejor opción es Sandra, aunque ellos advierten que es la menos peor. Ni siquiera dicen que es buena. Pero ¿cómo es posible que nuestro sistema, bueno, es que también la situación electoral, el escenario electoral, se echó por tierra también la estructura electoral de Guatemala, con todos esos escándalos, ¿verdad? Y eso es una realidad. Se echó por tierra toda la estructura electoral de Guatemala. Y el escenario electoral ha ido cambiando permanentemente. A principio de año no era este. Se miraban 3 punteros. Ahora el escenario electoral es incierto. Pero tampoco podemos decir la mejor opción es fulana o sutana, cuando vemos las estadísticas que cae al 9% y que en un año no ha subido el 14%. Eso no es ganador, ¿verdad? Nosotros creemos que las elecciones debieron haberse pospuesto. Y nosotros creemos que... ¿pero qué pasa? Si no queremos que llegue el ejército, ¿tenemos que votar por Valdizón? ¿O si no queremos que llegue el crimen organizado, tenemos que votar por Sandra? ¿O si queremos que Sandra no es una persona que va a tener la firmeza suficiente como manejar el Estado y va a ser manejado por los Estados Unidos? Esa es la otra situación.
nos están planteando una incertidumbre grande. Y ninguno de los tres es el posible... Sí, tenemos que escoger entre el cáncer y el SIDA, ¿no? Algo así, ¿verdad? Sí. ¿Cuál será menos malo, verdad? Exacto, y eso me lleva a una pregunta que me hace un lector envenenado ayer por la noche a mi email a raíz de mi artículo de ayer, ¿no? Me dice, entonces el crimen organizado es mejor que el CACIF. La respuesta podría ser muy interesante, ¿no? Y a mí en lo personal me da para un artículo, pero solo quiero adelantarles algo, ¿no? La pregunta está mal planteada, porque plantea ¿qué es mejor, el crimen organizado o la oligarquía? Y no se puede dar una respuesta en blanco y negro, este o este, ¿no? Como el programa de ultraderecha de la televisión. Porque a menudo el crimen organizado y la oligarquía no se diferencian en muchísimas, y los ejemplos son muchísimos. Entonces, la pregunta está mal planteada, ¿no? Porque no se trata de blanco o negro. No, y aquí hay otro elemento que se puede agregar a eso. Si miráramos que la oligarquía, pero es que ellos fueron los que crearon este sistema que está colapsando. Claro. Y miren, aunque se cambie lo que se cambie, ese es el sistema que nos está gobernando, pues. Sí. Y ese sistema ya colapsó. Por eso es que es necesaria la reforma del Estado o crear un nuevo Estado. Nuevos pactos y sociales. Esto que planteabas antes de que, bueno, nadie es mejor que nadie, me dijiste una frase fuera de micrófono. Nosotros, la ciudadanía, no elegimos, solo votamos. Sí, sí. A eso nos lleva a este sistema. Porque los que eligen, sabes que ellos eligen 3 o 4 candidatos con los que van a manejarse en las elecciones. Y cualquiera que llegue ahí va a ir a defender sus intereses. Sí. Y a los 3 los financian, ¿verdad? El problema está que nosotros vamos y solo depositamos un voto. Eso no es elegir. No vamos a elegir nuestras autoridades. Ahora, nosotros, cuando yo digo nosotros, nos referimos a otras opciones que existen en el país. Yo pertenezco a Convergencia, por ejemplo, y nosotros no vamos con ningún binomio presidencial. ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo en esto. Precisamente todo ese tráfico de influencias, toda esta corrupción, no estamos de acuerdo con eso. Queremos llegar al Congreso a limpiarlo, ¿verdad? Y por eso tenemos nuestros candidatos para eso. Hemos estado creando toda una organización a nivel nacional, ¿verdad? De organizaciones sociales, ¿verdad? Queremos crear un gran frente nacional para eso. Y lo hemos hecho, ¿verdad? Lo que pasa es que son organizaciones que tienen diferentes criterios y hay que respetarlos también, ¿verdad? Pero nosotros seguimos creyendo en la lucha por el territorio, por la democratización del país. La democracia tiene que ser real, funcional y participativa, y eso no ha llegado. Ese estado de transición que yo decía anteriormente no ha llegado a concretar esa democracia en Guatemala. Y ese es uno de los grandes faltantes. Entonces, si nosotros vemos todo lo que está pasando dentro de ese sistema creado por la oligarquía, y eso da para mucho. Ahí cabe el crimen organizado, ahí cabe todo. Cambiamos a los actores, a los que van a administrar el Estado, pero el sistema sigue igual. Entonces vamos a ir a administrar la crisis nada más. Y ese es otro problema serio. Aquí no se trata de quién llegue ahora, se trata de cambiar ese sistema. Ese es el sistema corrupto, desfasado, obsoleto que existe en Guatemala. Y eso es lo que nosotros no queremos. Pero ¿qué otra opción tenemos de participación política? Antes fue por las armas, ahora tiene que ser por las elecciones. Pero ya vimos por muchos ejemplos en América del Sur y en otro lado que se puede lograr también, ¿verdad? Se puede lograr, ya lo han demostrado muchos, incluso hace poquito vino Mujica, y él fue Tupamaro, sí, ¿verdad? Aquí en la vecindad está Sánchez Serén, él fue guerrillero, y así. ¿Y por qué nos pueden excluir ellos? Porque siguen pensando como en la Guerra Fría. Ustedes miren los artículos de esta gente. Están pensando como en 1954, cuando entró la liberación. Y ese es el pensamiento que ha imperado en el sistema político guatemalteco. O sos de este lado o sos de este lado. Pero si sos de este lado, no te apoyo y te voy a destruir. Por favor. Entonces, ¿a qué democracia nos estamos refiriendo? Sí. Y eso me lleva de nuevo a la pregunta envenenada de mi lector, ¿no? Es decir, cuando dicen, entonces el crimen organizado es mejor que el CACIF, que la oligarquía, él está partiendo de que el CACIF es mejor, de que el CACIF es bueno y es preferible al crimen organizado, ¿no? El problema es que a menudo no se diferencian. En fin,
Yo creo que hemos contribuido con mucho afán al desconcierto y al desconsuelo general en este programa, ¿no? Pero más vale, creo, plantear bien los problemas que ofrecer falsas soluciones. Y agradecemos entonces su presencia, licenciado Villagrán, y yo creo que la reflexión también de mi parte sería, que la principal amenaza para la democracia no creo sería la corrupción, sino el sistema desigual que hay, la desigualdad que existe, que no importando quién se remueva y esa exclusión que se da, va a seguir siendo lo mismo siempre si no se mejoran esos niveles de desigualdad que tenemos. Bueno, gracias a ustedes por acompañarnos en otra edición de Políticamente Hablando. Nos seguimos escuchando el próximo jueves con un tema de interés de actualidad y pues que estén bien y feliz fin de semana adelantado. Hicimos un análisis profesional y formativo de la realidad social, económica y de Estado. Desde la academia con base en la investigación. Y lo hicimos por la radio. Políticamente Hablando. Políticamente Hablando. Porque la política es inherente al hombre. Los esperamos la próxima semana, solo por Universidad 92.1. Ideas políticas que suenan. El contenido del programa anterior es ajeno a Universidad 92.1. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores.